Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Cruz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy realizaré un ejercicio sobre diagrama de Bode en la clase de Circuitos Eléctricos 2 para el ingeniero Osmani Pisati en la Universidad Autónoma de Honduras del Valle de Sura. Muy bien, en el siguiente ejercicio nos piden que encontremos y construyamos los diagramas de Bode, tanto el de magnitud como el de fase, para la siguiente función de transferencia. Teniendo en cuenta que solo la aplicamos para ganancias de voltaje y ganancias de corriente, ya que si fuese otra función de transferencia cambia su cálculo, procedemos. Nos dan esta función de transferencia, que lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a una forma estándar, que consiste en dejarlo en S sobre el polo o el 0 más 1. Así que lo que vamos a hacer en este caso para conseguirlo es aplicar factor común. Y nos queda de la siguiente manera. Muy bien. Después de haber sacado factor común de la función de transferencia, 200, 600 y 6000. El S más 1 ya lo teníamos factorizado. Nos quedaría de esta siguiente manera. Se cancela y nos queda esta como resultante. Que a partir de aquí podemos ver que vamos a tener 6 diagramas que hay que considerar para el diagrama resultante, tanto de magnitud como el de fase. El factor escala, un 0 en el origen, 2 ceros en el eje real y 2 polos en el eje real. Muy bien, comenzamos con el factor de escala, que su cálculo consiste en 20 logaritmo base 10 del factor de escala, en este caso 20. Esto nos da como resultado 26.0205 y se va a mantener constante en la magnitud. Después vamos con el 0 en el origen, que como vimos en clase, su comportamiento es de 20 decibeles por década hacia adelante y 20 decibeles por década, menos 20 decibeles de década hacia atrás. Su punto de conexión con el eje horizontal es en 1 por 10 a la 0. Después graficaremos los dos ceros en el eje real, que su comportamiento, como ya vimos, es desde su inicio, desde donde comencemos a medir, va a ser de 0 hasta llegar a ese 0, dada la redundancia. Y desde este punto de quiebre comienza a crecer 20 decibeles por década. Así que en su siguiente década, que es 2000, ya hay 20 decibeles medidos en la magnitud. Lo mismo para el de 600. Comienza en el eje horizontal hasta que llega a su punto de quiebre en 600 y a partir de aquí comienza a crecer 20 decibeles por década. Como está en 600, su siguiente década, que es 6000, que hay 20 decibeles. Ok. Y de último solo nos quedarían los polos en el eje real, que como podemos ver su comportamiento es similar al de los ceros, pero en este caso desde donde comenzamos a medir hasta su punto de quiebre, que es el mismo polo, comienza a decrecer 20 decibeles por década. Lo mismo en este polo, que es 1, y lo mismo en este polo, que es 6000. Comienza desde 0, llega al punto de quiebre y comienza a descender 20 decibeles por década, ya que es un polo. Así que en sus siguientes décadas de 60.000 ya son menos 20 decibeles. Ok, entonces lo que tenemos que hacer para obtener nuestro diagrama de Bode de magnitud es la suma parcial de cada una de estas, que en este caso ya está aquí resumido. Que para comenzar nuestro cálculo teníamos en cuenta comenzamos primero con el factor de escala, que nos va a dar como constante ya 26.0205, pero también está actuando el 0 en el origen, por lo que si empezamos a medir hacia atrás desde el 0 en el origen, sumamos estos dos valores de magnitud, 26.05 y menos 60, que es lo que vale en 1 por 10 a la menos 3, que es desde donde vamos a comenzar a medir. Tenemos que nuestro diagrama de magnitud va a comenzar en menos 33.9795. Ok, entonces comienza el diagrama de magnitud, se mantiene constante de 20 decibeles por década hasta llegar a 1 por 10 a la 0. Ya después en este punto comienza a actuar el polo que teníamos
en el eje real, que aquí se van sumando, que como podemos ver, esta función va creciendo 20 decibeles por década, pero al llegar a 1 por 10 a la 0, tiene una resta de menos 20 decibelios. Así que si iba creciendo 20 decibelios y ahora va a empezar a crecer menos 20 decibelios, se va a mantener constante. 20 menos 20 es 0. Y se mantiene constante hasta llegar al siguiente punto de quiebre, que sería el 0 en el eje real. Como podemos ver, en 200, no exactamente en 1 por 10 a la 2, se encuentra entre 1 por 10 a la 2 y 1 por 10 a la 3, pero el punto de 200. Desde este punto comienza a crecer 20 decibeles por década de nuevo. Pero al estar tan cerca del punto de quiebre 600, que es el otro 0 en el eje real, ahora ya no va a crecer solo 20 decibeles por década. Desde 600 va a empezar a crecer 40 decibeles por década. Aquí en negro es la ruta que hubiera tenido si solo hubiera seguido creciendo 20 decibeles por década. Es para notar el cambio, que ahora son 40 decibeles por década lo que está creciendo. Hasta que llega a 6000, donde empieza a actuar el último punto de quiebre, que sería el polo en el eje real, que empieza a actuar en 6000, que es el último que tenemos. Y como es un polo, a este diagrama que iba subiendo 40 decibeles por década, le empieza a decrecer menos 20 decibeles por década. Entonces, si vamos creciendo 40 decibeles por década, ahora vamos a subir con menos 20 decibeles de década, vuelve a la normalidad. Comienza a seguir subiendo 20 decibeles por década hasta que llega a 60.000. Y eso sería solamente con el diagrama de magnitud. Ese era el último punto de quiebre y ya está ahí. Muy bien, ahora vamos con el diagrama de fase. Muy bien, para el diagrama de fase tendremos que hacer lo mismo. A partir de nuestra forma estándar que habíamos encontrado, empezamos a graficar. Para graficar el factor de escala, cuando es mayor que 0, ya sabemos que su comportamiento va a ser de 0. El diagrama de fase, se me había olvidado comentarle, ahora vamos a estar midiendo en grados. Entonces aquí se mantendría de 0 grados. Después seguiríamos con el 0 en el origen. Como ya vimos en clase, la gráfica de fase de un 0 en el origen son 90 grados constante durante todo el diagrama. Después siguen los dos ceros en el eje real, que ahora en fase actúan diferente. Para medir en fase pasa que el 0, que era nuestro punto de referencia, el punto de quiebre, ahora desde una década antes, en los ceros, antes venía 0, dada la redundancia, pero en una década antes comienza a crecer y empieza a crecer 45 decibelios por década, hasta que deja de crecer en su siguiente década, que sería 2000. En este caso comenzó a crecer en 20, creció 45 grados por década hasta terminar en 2000, que al llegar en 90 se mantiene constante. Esto ya lo vimos en clase. Y después tenemos los polos en el eje real, que se comportan de la siguiente manera. Muy similar a los ceros, nada más que ahora decrece 45 grados por década. Comienza desde 0, comienza sin efectuar hasta que llega una década antes de su punto de quiebre. Desde aquí comienza a descender 45 grados por década hasta llegar una década después de nuestro punto de quiebre. Si nuestro punto de quiebre en este caso, que era el polo, es igual a 1,
comenzó a decrecer en una década antes y termina de decrecer en una década después. Esto va a ser para todos los polos. Muy bien, entonces lo mismo que en el diagrama de magnitud, vamos a sumar el aporte de cada uno de estos, tanto de los ceros, los polos, los factores de escala y ceros en el origen, y nos daría como resultado la siguiente gráfica, que para analizarla miramos que al inicio el factor de escala no interfiere, es cero. Después el siguiente punto que afecta sería el cero en el origen, que comienza desde 90 grados. Desde aquí vamos a comenzar, porque esto se va a mantener constante ya desde antes. El siguiente punto que afecta es este polo en el origen, que comienza a efectuar desde 1 por 10 a la 0, o sea, igual a 1. Pero como dijimos, una escala antes comienza a descender 45 grados por década y termina una década después de su punto de quiebre. Así que aquí veníamos en 90 grados, menos 90 que le estamos bajando de este polo, llegamos a 0. Nuestra gráfica se va a mantener constante este pequeño tramo, hasta que vuelve a afectar el siguiente cero, que sería 200. Pero 200, como ya dijimos, se comienza a ver el cambio desde una década antes. Entonces, en 20 comenzaría a crecer 45 grados por década. Pero lo que pasa es que también se encuentra un poco más adelante el efecto del 600, del cero del 600. Y como también empieza a efectuar ya desde 60, desde el punto de 60, ahora vamos a empezar, si antes crecíamos 45 grados por década, ahora vamos a empezar a crecer 90 grados por década. Entonces, desde este punto de 60 comienza a efectuar hasta que llegamos a 600. Desde 60 a 600 empieza a crecer 90 grados por década. Pero resulta que también hay otro polo afectándonos, que sería este de 6000, que como podemos ver empieza a decrecer desde 600. Entonces, teniendo esto en consideración, desde 600 comienza a veníamos creciendo con 90 grados por década. Si le restamos 45 grados por década, vuelve a crecer en el valor que teníamos ya antes, 45 grados por década. Es por esto que ocurre este cambio, que ya no crece con la misma velocidad que venía creciendo antes. Hasta que llegamos a 2000, que en 2000 ya nos deja de afectar este cero de 200. Ya deja de estar proporcionando algún efecto. Como podemos ver aquí, se va a mantener constante ya en este punto, después de 2000. Y entonces sigue su curso normal, ya que esos 45 grados por década dejan de afectar. Tenemos los 45 de un cero que teníamos todavía, menos los otros 45 del polo, se va a mantener constante hasta llegar a 6000, que es donde termina el efecto de este cero en el eje real. Termina hasta 6000, porque después se va a mantener constante. Ya que después deja de crecer, vemos que solo está afectando el último polo en el eje real, que es este, y va a seguir decreciendo, 45 grados por década hasta llegar a 60.000, que es lo que tenemos más o menos aquí, y después deja de afectar. Y eso sería todo para los diagramas de Bode. Si hay alguna duda, ponerla en los comentarios, y muchas gracias.